Hola, soy el Wasabi. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la ceremonia del té. La ceremonia del té, llamado en japonés cha no yu o chado o sado, es una forma ritual de preparar el té verde o matcha, que es una influencia del budismo, que se realiza a un pequeño grupo de personas en un lugar especial, con un entorno tranquilo. Es una manifestación significativa de la historia y la cultura japonesa tradicional. Aprender la práctica de la ceremonia del té es en sí estudiar una parte de la cultura japonesa. Como siempre, adelante, irashai. El cha no yu significa literalmente agua caliente para el té. Se refiere usualmente a una ceremonia individual, mientras que el sado o chado, que significa literalmente el camino del té, se refiere a la doctrina o estudio de la ceremonia del té. La pronunciación sado se refiere en tradiciones de té del samurái, mientras que chado se prefiere en la tradición urasenke. En la cultura japonesa hay muchos otros caminos de vida. Por ejemplo, el camino de la energía y la vida, que es el aikido. El camino de las flores, que es el ikebana. El camino de la caligrafía, shodo. O el camino de la pintura, kaiga. La arquitectura, la jardinería, la pintura y el arte de la cerámica han sido también influenciados por la ceremonia del té. El chayi se refiere a una ceremonia del té completa, que incluye una comida llamada kaiseki, un té ligero llamado usucha y un té espeso llamado koicha. Esta ceremonia puede tener una duración aproximada de 4 horas. El chakai, que significa literalmente cita del té, no incluye el kaiseki. Dado de que quien realiza la ceremonia debe de estar familiarizado con la producción y los tipos de té, además del kimono, la caligrafía, el arreglo floral, la cerámica, el incienso, etc. Y un abanico amplio de otras disciplinas y artes tradicionales. Teniendo en cuenta que también existen prácticas de la ceremonia del té en los colegios, el estudio de la misma toma muchos, pero muchos años aprenderlo, a menudo una vida completa. Incluso para participar como invitado en una ceremonia del té formal, se requieren algunos conocimientos de los gestos y posturas adecuadas, y las frases que se esperan, la manera apropiada de tomar el té, los dulces y sobre todo la conducta general en la sala del té. Incluso en las universidades japonesas se ofrece la enseñanza de la ceremonia del té, con diversos motivos
como por ejemplo hacer la vida cotidiana más agradable, vivir en armonía con los cambios de las estaciones, llegar a ser una persona con gustos refinados, llegar a ser una persona honesta y sin miedos, crear mejores relaciones humanas y tener buenos modales, entre otros. Hablemos algo de la historia rápidamente. El té fue introducido al Japón aproximadamente en el siglo IX por los monjes budistas de China. El té se hizo rápidamente popular en el Japón y se comenzó a cultivar masivamente. Según cuenta la historia, al comienzo el té se consumía como una bebida medicinal y luego que se masificó se bebía simplemente por placer. En el siglo XII aproximadamente, una nueva forma de té se introdujo al Japón, el matcha. Este té en polvo, extraído de la misma planta del té negro, por supuesto sin fermentar, fue usado en rituales religiosos de los monasterios budistas. Ya para el siglo XIII, los samuráis comenzaron a preparar y beber matcha. Y fue así que las bases de la ceremonia del té fueron levantadas o erigidas. La ceremonia del té evolucionó a una práctica transformativa y comenzó a desarrollar su propia estética, sobrio o gusto sometido, caracterizado por la humildad, moderación, simplicidad, naturalidad, profundidad, imperfección y simples objetos y arquitectura sin adornos. Ya para el siglo XVI, el té se había extendido a todos los niveles sociales. Y es así que aparece Sen no Rikyu, quizás la más conocida y respetada figura histórica en la ceremonia del té. Introdujo el concepto de Ichigo Ichie, que significa literalmente un encuentro, una oportunidad. Una creencia que cada encuentro debería ser atesorado, ya que podría ser que no se volvería a repetir. Sus enseñanzas derivaron en el nuevo desarrollo de formas de arquitectura y jardines en el Japón, las bellas artes, las artes aplicadas y en el desarrollo completo del Sado. Los principios que asentó: Wa significa armonía, Kei, respeto, Sei, pureza, y Yaku, tranquilidad, son todavía en la actualidad el centro de la ceremonia del té. Hablemos de la casa del té. Originalmente el chashitsu, o sea, la casa del té, está situada en el jardín. Los invitados esperan en el jardín y caminan a través de un sendero llamado doji, que ha sido rociado con agua. Esto significa la limpieza de todos los embrollos mentales. Además, los invitados limpian su boca y se lavan las manos en un recipiente de piedra. En las ciudades actuales, modernas, donde no hay mucho espacio, la ceremonia del té puede hacerse en cualquier lugar de la casa.
por supuesto adaptado para ello. Puesto que lo importante es ofrecer un lugar, un entorno tranquilo con el espíritu de la ceremonia. La casa del té es una pequeña construcción parecida a una cabaña pequeña construida con materiales naturales. Tiene una entrada pequeña a través de la cual los invitados entran de rodillas, lo que significa que cualquier tipo de arrogancia es dejada fuera. Solo los humildes pueden ingresar. Los invitados dejan fuera los zapatos,